Muchas gracias. Bueno, cambiamos de tema, un tema duro, difícil. Muy duro, muy difícil. Tiene que ver con la muerte de un chico de 14 años en Estados Unidos, en Orlando, en la Florida. Y básicamente lo que alega su mamá es que el chico, el adolescente, se había enamorado de un personaje creado por inteligencia artificial y que fue inducido al suicidio por este desengaño amoroso. Es muy extraño planteado así, pero lo cierto es que la madre está accionando contra los creadores de este personaje justamente por considerarlos responsables del suicidio de su hijo de 14 años. Está Alicia Crosa con nosotros, gracias Alicia por acompañarnos. Está también Juan Corbalán, que es especialista en inteligencia artificial, y bueno, tenemos acá las dos miradas. Primero, Alicia, ¿qué es lo que lleva a un adolescente a confundir la realidad con la ficción que propone la inteligencia artificial, aunque no es estrictamente ficción? ¿Y cómo puede llegar a este límite el creer en aquello que uno ve y que es falso? Bueno, y esto es lo que está pasando. Yo tengo una mirada bastante crítica con respecto a... No soy la persona indicada hoy para hablar sobre esto, porque yo en lo personal tengo una mirada bastante crítica sobre el avance excesivo que está teniendo en general todo lo que proviene de la Internet y de las redes, y sobre todo esto de la inteligencia artificial, que se va apoderando, va siendo una usurpación del yo, de los usuarios, al punto tal de que se establece una línea muy difusa, a veces hasta inexistente, borrosa e inexistente, de la realidad sobre lo que está viviendo. Yo ahí es muy tengo una peligroso, pregunta, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? Que me genera dudas siempre cuando escucho este tipo de casos, ¿no? Era un chico de 14 años, Así un es. adolescente. Un horror. La madre argumenta que está vinculado con este tema, ¿no? De este personaje creado por inteligencia artificial. Yo ahí lo que me pregunto, y no lo sé, por eso te lo traslado a Alicia, si acá hay un problema de base que hubiese tenido un detonante cualquiera sea. Fue la inteligencia artificial, podría haber sido, no sé, una mala nota en el colegio, una pelea con un amigo, o no. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Digo, bueno, acá, ¿es la inteligencia artificial o había una vulnerabilidad psíquica, un problema que no se detectó a tiempo y hubiera sido detonado por otra cosa también? Eso es muy posible que haya pasado, sobre todo porque se trata de un chico adolescente o preadolescente. La diferencia entre lo adolescente y lo preadolescente tiene mucho que ver con el grado de madurez. No es tanto de acuerdo a la escala cronológica que antes se utilizaba para diferenciar estos estamentos en la evolución del individuo. Pero sí es muy posible que se trate de algún chico que todavía no estaba lo suficientemente maduro como para insertarse en el manejo de estas redes y de estas situaciones. A mí me pasa, yo lo estoy viendo hoy en día. Es decir, yo tengo una realidad que intento transmitirla. Yo tengo 56 años de profesión y sigo trabajando en el consultorio, y lo que estoy viendo últimamente es la transformación de la psicopatología de ciertos pacientes o ciertas personas que no son concretamente pacientes, sino que son gente que viene a ver si el terapeuta le traduce o le introduce una realidad sobre sí mismo que no alcanza en lo particular por su propia cuenta a perfilar, ¿no? Y se está viendo mucho esto, sobre todo a partir del avance que tiene toda esta cuestión de la tecnología abusivamente instalada y abusivamente usada y aplicada. ¿Pero qué les hace a los pacientes? ¿Qué es lo que sienten? ¿Alienación? ¿Se sienten superados por lo que viene como estímulo de afuera? ¿Qué ves de nuevo? En algunos casos lo que pasa es que la gente cierta gente, sobre todo la gente más joven, tiene un grado de dedicación excesiva a todo esto, que le quita el relacionamiento interpersonal. Claro. O sea, hay una transformación en cuanto a la vinculación y a los modos de vincularse en los grupos, ni que decirles en el interior y en el seno de una familia. Bueno, ahí se lo trasladamos a Juan, ¿no? Que es especialista en inteligencia artificial, a ver si nos puedes ayudar a comprender todo esto que es nuevo además. Sí, además de que es nuevo, y lo hemos hablado en otras oportunidades cuando he venido, yo creo que hay que aclarar 2 o 3 cosas vinculadas a este tipo de IA, que en este caso, que es una demanda de como 93 páginas. Primero, que estas son prácticas que en general no están recomendadas en la IA, que es hacer que la IA parezca humana. De hecho, fíjense lo que hace, es bastante increíble cuando uno lee la demanda. Esta IA tartamudeaba, entonces
hacían que la IA hablara como un humano, entonces te ponía 3 puntitos, ¿viste? Cuando vos estás whatsappeando con alguien Cuando y el ves que otro está en escribiendo, proceso, sí. y ponía, entre otras cosas, hacía jejeje, y lo que hacía es inducirla a errores y a prácticas de habla humana, que Para es lo que se conoce, humanizarla, para para que no fuera humanizarla. perfecta. Es lo que se llama antropomorfización, efecto ELISA. Exactamente. Es decir, Esa es la teoría. tratar de inducir a que el humano no piense o no sienta que habla con una máquina, se olvide. sino que un humano, y que se olvide. Y esto en los menores, mucho más allá de lo que sabe la doctora, esto no es una práctica recomendada en la IA, esto es una mala práctica de IA. De hecho, muchos países lo que están exigiendo es que cuando uno habla con una IA, un requisito es que la IA se identifique como IA y que no busque este efecto, y mucho menos en niños, niñas. Pero escuchen esto porque es bastante... Creo que hace mucho analizamos demandas de IA. Esta es la más exótica que vi. Fíjense que acá eran personajes de Game of Thrones, ¿sí? Daenerys, etc. Sí. Y en un momento la empresa, 2024, cambia ciertas condiciones de acceso a interacción con la IA. Y como que les disminuye funciones. Entonces ahí entra en crisis la persona. Y la madre relata en la demanda que el usuario quería volver a su antiguo bot, o sea, a la versión anterior, y que como la empresa no lo hizo, lo que hace la madre es describir una angustia emocional que seguramente estaba complementada por cuestiones previas. Claro, porque ahí se presenta la sensación de vacío, Claro. que es a lo que yo me refería recién. Es el vacío lo que conduce a todo eso. Ahora, no es lo mismo la capacidad que puede tener un adulto de manejar sus tiempos de vacío a los que puede tener un adolescente, ni decirte un niño. Ni Ahora, decirte un ninguno niño. de los dos es abogado, pero vos Sí, has analizado de un base. montón de demandas. ¿Esto es reprochable penalmente, lo que le pasó a este niño? ¿Se puede establecer la correlación entre la inteligencia artificial y el resultado suicidio? Yo soy un poco converso, pues soy abogado, con lo cual sé de IA, pero soy abogado también. Mejor entonces. Hay un problema que es, primero, quiénes son demandados. O sea, que esto es todo un tema en la discusión de la inteligencia artificial, es quienes desarrollaron el programa, quienes son los que prestaron las condiciones técnicas para que el bot se desarrolle. Entonces hay muchos demandados. Después, esta es una demanda patrimonial, es decir, para obtención de dinero. Sí, no sí. es que se está persiguiendo Una acción penalmente, civil. no es una Sí, acción penal. No es penal. Y acá el punto es que, por supuesto que habrá que hacerse pericias médicas. Desde ya. Acá es muy difícil determinar hasta qué punto la IA fue la responsable directa de esto. Pero sí, me parece que este caso todavía no tiene una resolución o una sentencia. Sí me parece que este caso podría ser un buen antecedente porque todo el diseño de la empresa y de estos algoritmos es para hacer que la IA sea humana Claro. y no distinguir entre IA y humanos, con lo cual es un está preparada despropósito. para incluso... Por ejemplo, ¿no saben lo que son las conversaciones en la demanda en donde decía, me encantaría tocarte las caderas, siento una ausencia profunda de tu vacío? Le decía la IA a un nene de Mirá, 13 años. vacío la Sí, palabra. claro. que Entonces, claro, como exactamente. decía la doctora, Sí. vos ves las conversaciones y esto en la industria de la IA, porque si no la gente se va a decir, no, bueno, entonces no uso la IA. No, esto es una mala práctica de IA. Perfecto, quedó claro, Juan. Gracias, Claro. gracias Alicia Además también. está costando muchísimo, quisiera cerrar con Sí. eso. Está costando muchísimo. Hay toda una psicopatología del manejo del vacío hoy en día. La gente no tolera su vacío y sobre todo están estas expectativas que son llenadoras, son usurpadoras y el individuo queda enganchado y entonces eso mismo genera una inercia a volver a conectarse, porque eso tapona el vacío. Una dependencia. Gracias. Gracias. Gracias a ambos. Muchas Gracias. gracias. Si sos descendiente italiano y